Bendiciones a todas mis hermanas en este día tan especial. Estamos felices y agradecidas con el Señor de traerles una palabra que sentimos en nuestro corazón es bien apropiada para este tiempo, y es el cómo manejar la incertidumbre. El Señor ha estado ministrando mucho a nuestros corazones y mostrándonos que durante este tiempo que no tenemos nada claro, que hay tanta adversidad allá afuera, hay una incertidumbre que se levanta en muchos corazones de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con el futuro. Muchas personas quizás están perdiendo sus trabajos o están en una situación donde no pueden seguir avanzando en los sueños, los planes, lo que quieren hacer con sus vidas, y esto los lleva a detenerse, ¿verdad? Porque es un momento donde el Señor nos detiene para reflexionar, para pensar. Entonces en este día estamos felices de una vez más compartir con ustedes esa palabra que el Señor nos ha dado en cuanto a qué significa y qué podemos hacer contra la incertidumbre. Entonces quiero compartir con ustedes Proverbios 3 de 5 al 8 y dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto fundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Qué palabra tan poderosa, que el Señor nos está diciendo que confiemos en Él plenamente. Confía en lo que no sabes, confía en lo que no conoces, confía en lo que el Señor aún no te ha mostrado, confía en los planes que Él tiene ya diseñados para ti. Y mira lo que dice la palabra: esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Si tú estás buscando en estos momentos de incertidumbre tener paz en tu corazón, lo mejor es confiar en los planes divinos del Señor, en lo que Él nos está ofreciendo, en lo que Él está diciendo sobre nuestras circunstancias. Entonces en este día, con este verso, lo que el Señor me mostraba y me recordaba fue cuando Él llamó a Pedro que saliera de la barca, cuando Jesús le dijo: salte de la barca. Esto fue en medio de una tempestad que habían unas olas gigantes que estaban moviendo y sacudiendo el arca, y los discípulos que estaban dentro del arca tenían miedo, pero el Señor le dijo le dijo a Pedro: salte de la barca. Y eso es lo que siento que el Señor nos está diciendo en estos momentos. En estos momentos es cuando tenemos que tener fe a lo desconocido, a lo que no sabemos que va a venir, tener fe que el Señor es el que está en control, y eso es lo que va a traer una vez más paz a nuestro corazón. Entonces cuando Pedro salió de la barca para caminar sobre las aguas, algo que era desconocido para él fijó su mirada en Cristo, puso su mirada en Él, en que Él le decía: tú lo puedes hacer, confía en mí. Y cuando Él empezó a hacerlo, cuando Él empezó a caminar sobre las aguas, entonces el Señor pudo mostrarle a Pedro, ¿verdad?, que sí es posible, que sí se puede. En este tiempo que vemos tantas, si lo vamos a poner de esa manera metafórica, tantas olas que están tratando de mover nuestro bote, es en estos momentos que tenemos que demostrarle al Señor qué tanta fe tenemos en Él. No cuando las aguas están calmadas, no cuando estamos nosotros bien y tranquilos, sino cuando estamos en medio de la tormenta. Es donde tenemos que decirle al Señor: henos aquí, confiamos en ti. Entonces, una de las cosas que quiero resaltar, cuando Pedro sale de la barca, quita su mirada en un momento, por un momento, un instante, de Cristo, y se enfoca, porque las aguas eran tan altas, las olas eran tan altas, que se enfoca en un momento, se distrae. ¿Y qué comenzó a pasar con Pedro? Comenzó a hundirse. Entonces es en estos momentos y sentimos que esta enseñanza que el Señor nos está dando el día de hoy es para recordarnos que no pongamos nuestra mirada en lo que nuestros ojos naturales están viendo, sino pongamos siempre nuestra mirada en Cristo y lo que Él nos está diciendo que debemos hacer. Ahora quiero compartir con ustedes, y vamos al Salmo 143:8, donde dice: por la mañana hazme saber tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Gloria a Dios por eso, que nos está diciendo y recordando este salmo, que Dios está en control. Le estamos pidiendo a Él, al tú levantar tu voz y decirle al Señor: confío en ti,
Salgo del arca, Señor, sin importar, sin entender cómo voy a caminar sobre las aguas, pero voy a creer en ti. Y todos los días tú reconoces, porque aquí este salmo nos está diciendo cada mañana, hazme recordar tu amor por mí. Todos los días, si tú le pides al Señor, recuérdame ese amor tan inmenso que tú tienes por mí. El Señor va a actuar y te lo va a recordar. Entonces, todas las mañanas recuérdale al Señor, pídele al Señor, recuérdame ese amor tan grande que tú tienes por mí y voy a poner mi confianza en ti. Es algo que tú tienes que hacer más que diariamente, en todo momento y en todo lugar. Y cuando tú pones esa confianza en el Señor, entonces tu alma va a descansar en paz. Y ese sentimiento de qué va a pasar, de adversidad, de inseguridad, va a desaparecer porque el Señor va a venir a reemplazar esos pensamientos por sus pensamientos y sus planes en tu vida. Amén, amén. De verdad que es una palabra poderosa, la palabra de nuestro Dios. Y pensando un poquito en lo que es la incertidumbre, cuando yo me pongo a pensar qué es lo que significa la incertidumbre, es definitivamente esa falta de seguridad, falta de confianza, falta de certeza sobre algo. Y eso crea una inquietud en nosotros, crea un estado de no sé qué voy a hacer. Es como esa ola que va de un lado para el otro porque no sabe, no conoce, no recuerda, por decirlo de esa manera, lo que el Señor nos ha estado hablando, lo que nos ha estado diciendo. Y desafortunadamente, la incertidumbre es una raíz que da fruto a muchas cosas negativas: estrés, depresión, desánimo. Son cosas que de verdad vienen a nuestras vidas y tratan de destruir, precisamente porque nuestro enfoque está, como decía mi hermana, en esas olas, porque las olas tienen bastante ruido. Y entonces, ¿qué pasa? Eso trata de quitarnos el enfoque. Pero como les estaba diciendo la semana pasada, es importante que nuestra voz, la voz de Dios, sea más alta que esas olas. Amén. Y es importante nosotros conocer, reconocer lo que el Señor nos está hablando, conocer la verdad de la palabra de Dios, conocer que la palabra de Dios es estable, que no se mueve, que la palabra de Dios no cambia, que Dios no es un Dios que cambie, que nuestras circunstancias pueden cambiar, pero Dios no. Amén. Dios es un Dios estable. Entonces, cuando estamos hablando de incertidumbre, es algo inestable, ¿verdad? No sabemos, es incierto, es no sé qué va a pasar con la economía, el gobierno, mi futuro, mis hijos, lo que sea. Estamos hablando de incertidumbre, de inseguridad, de inestabilidad. Pero de nuevo, podemos confiar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lo que nos hace estar firmes en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Amén. Entonces, en este hermoso tiempo que tenemos juntos, quiero compartir con ustedes 3 diferentes escrituras y vamos a ponerlas todas juntas, porque de verdad que el Señor habla y habla específicamente cuando ponemos atención y cuando actuamos en esa palabra se hace realidad en nuestras vidas. Amén. Entonces, la primera que tengo para ustedes es Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. El siguiente que tengo es Isaías 26:3, que dice: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Y Romanos 8:28, que dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Maravillosas estas escrituras. Poderosas. Cuando las leemos, cuando las meditamos, cuando las permitimos que el Señor ministre a nuestro corazón por medio de ellas, trae paz, trae seguridad, trae estabilidad, trae esa esperanza, que es lo que más necesitamos en estos tiempos de tanta incertidumbre. Y he escuchado muchísimo, igual que mi hermana, esa palabra repetidamente. Pero quiero que recordemos lo que el Señor nos dice en Jeremías 29:11, que Él tiene un plan. Amén. Dios tiene un
plan, y es un plan específico, es un plan específico para nosotras, para el mundo, para la iglesia, para esta generación, y específico para cada uno de nosotros, que ese plan es bueno. Eso es lo que dice la palabra de Dios, es bueno, aunque tú no puedas ver lo bueno de las situaciones que estamos, pero qué bueno puede estar pasando de todo esto, es bueno, y lo puedo decir como en mi vida personal también, en estos tiempos que hay tantas cosas que están sucediendo, puedo ver lo que el Señor está haciendo a través de mí, lo que el Señor está haciendo en mi vida personal, y puedo decir, wow, es bueno. El plan de Dios para nuestras vidas es bueno. Y también que Dios dice que Él fue el que creó el plan, que Él sabe muy bien ese plan. No es que ese plan vaya a cambiar de la noche a la mañana, no. Es un plan que fue establecido desde antes de la creación del mundo y que fue diseñado específicamente para nosotros, que Él lo va a terminar hasta el final. Que Él que lo dijo, lo hará, porque Dios es un Dios fiel, fiel. Entonces, lo que también tenemos que recordar es que Dios es un Dios de promesas, es un Dios de pactos, que es importante conocer la palabra de Dios, sus promesas para tiempos como estos, para sus hijos. Ahora, podemos entender y recordar que las promesas de Dios son condicionales, ¿verdad? Que hay una parte que nosotros tenemos que hacer y hay una parte divina que Él hace. Nosotros podemos estudiar la palabra y caminar en la palabra, y mientras hacemos eso estamos protegidos bajo sus alas. Cuando no, entonces podemos experimentar las consecuencias de esa desobediencia. Lo que siempre he dicho es, voy a ser obediente y voy a dejarle las consecuencias de mi obediencia a Dios. Eso es todo lo que podemos hacer en estos tiempos. Pero definitivamente es recordar que Dios está en control de todo en nuestras vidas, que Él no se le ha salido de las manos esta situación, y que esa incertidumbre que puedes estar sintiendo es gracias a una duda, ¿verdad? Que ha sido sembrada por todo lo que hemos estado escuchando, de pronto las pérdidas que has tenido, pérdidas familiares o de trabajo o de amistades, lo que sea que haya, lo que estés pasando, Dios está en control de todo. Y hay otra cosa maravillosa que Isaías nos dice, que es, tú guardarás en completa paz. No simplemente paz, pero completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti confía. Esa palabra es poderosa y nos deja saber la importancia de la perseverancia. El perseverar es estar firme y constante. No podemos estar hoy estoy contenta, hoy estoy feliz, pero ya mañana no. O ya mañana se me olvidó lo que el Señor me dijo ayer. Es algo firme, es algo constante que tenemos que recordar, y eso en la palabra del Señor. Pero quiero retroceder un poquito a la historia que mi hermana estaba compartiendo acerca de la barca, y es que antes de que Jesucristo le diga a Pedro, salte de la barca, ellos están pasando por esta tormenta donde Jesucristo está durmiendo en la barca. Él está durmiendo y hay una tempestad donde estos discípulos que han caminado ya con Jesucristo bastante tiempo, tienen temor, tienen miedo, están angustiados, están viendo la tormenta, están experimentando físicamente lo que está sucediendo mientras Jesús duerme. Y los discípulos lo despiertan con esta desesperación diciendo, maestro, ¿no te interesa que perezcamos? Me encanta cómo Jesús responde a lo que ellos le están diciendo, y es, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y si yo me pongo a pensar un poquito en esa pregunta, es básicamente el Señor les está diciendo, ¿no me conocen todavía? ¿Todavía no saben quién soy? He estado con ustedes por mucho tiempo enseñándoles, han visto mi carácter, han visto mis milagros y aún no creen. ¿Aún no creen que yo los escogí, que yo los envié y que yo tengo un plan para ustedes? Poderoso. Amén. Y eso es lo que tenemos que recordar hoy, que Dios es un Dios fiel, fiel a su palabra, que Él nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar. Que tenemos que conocer su carácter. El carácter de Dios es impecable y lo hemos podido ver a través de los siglos, por decirlo de esa manera. Siempre ha sido un Dios fiel, fiel y justo. Amén. Justo. Entonces, cuando tú conoces el carácter de una persona,
tú puedes confiar plenamente en esa persona. Puedes darte cuenta que lo que él dice es verdad, punto. Y yo escogí, y quiero que ustedes hagan lo mismo, hace muchos años yo decidí confiar en Dios, sea que sea hermoso lo que esté viendo o sea que sea desastroso lo que estoy viendo. Voy a confiar en Él porque el mismo Dios de hace 1000 años atrás es el mismo Dios hoy. Un Dios de pactos, un Dios fiel, un Dios de palabra que cumple sus promesas. Entonces, definitivamente este versículo que dice, cuyos pensamientos perseveran, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios, lo que Él dice, buscar sus promesas y recordar que el Señor que lo hizo miles de años atrás lo está haciendo ahora y lo hará mañana. Amén. Entonces eso es maravilloso, el recordar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Amén, amén, es poderoso y como Jessica decía, perseverar, ¿verdad? Perseverar en el Señor. Y eso era lo que precisamente tenía Pedro que hacer. Si él no quita su mirada, si él persevera en mantener su mirada fija en el Señor, iba a poder seguir caminando sobre las aguas, iba a poder seguir caminando sobre la tormenta. Entonces eso es lo que siento que el Señor nos está diciendo hoy, que pongamos toda nuestra fe en Él, que conozcamos su carácter, que al conocerlo a Él más íntimamente, en esos momentos de incertidumbre vamos a tener la fe que necesitamos para salir adelante, para poder seguir caminando sobre esas aguas sin importar la tormenta. Y en el día de hoy nosotras, como siempre, tenemos al final del devocional unos puntos prácticos, pasos prácticos que tú puedes tomar desde tu casa, empezando ya para empezar a practicar lo que el Señor hoy te está diciendo que pongas en práctica. Entonces Jessica va a empezar con el primer punto. Tenemos que evaluar nuestros pensamientos. La mayoría del tiempo nuestra batalla está aquí, en nuestra mente. Todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, sí lo estamos viendo. Pero tú tienes el control y el poder de poder controlar lo que está en tu mente con la palabra de Dios. Reconoce cuáles son esos tipos de pensamientos y conoce las promesas de Dios. Si no conoces cuáles son las promesas de Dios, vas a estar en incertidumbre. Si no sabes que Él es un Dios perfecto, que tiene un plan perfecto, que te llamó, te escogió y te está ayudando día a día, obviamente la incertidumbre va a entrar a tu vida. Entonces, evalúa tus pensamientos y conoce las promesas de nuestro Señor. Lo segundo que debes hacer es entregar tu incertidumbre a Dios. Recuerda de salirte del bote. Este es el tiempo que el Señor nos está llamando a salirnos del bote y tener fe en Él. Así es que sin importar qué tipo de incertidumbre tú estés pasando, sin importar que no puedas ver, sino lo único que ves son olas que están a punto de consumirte, pon tu mirada fija en el Señor. Salte del bote. Este es el tiempo de mostrarle al Señor que tanta fe tú tienes en Él. Cuando el Señor llamó a Pedro a salirse del bote, no lo llamó cuando las aguas estaban calmadas, sino lo llamó en medio de la tormenta. Así es que este es el tiempo de salirnos del bote. El paso número 3 es declara las promesas de nuestro Señor y recuerda que Él está en control. La declaración de la palabra de Dios es una arma poderosa que el Señor nos dejó. El declarar, el decirlo en voz alta, el conocer esas promesas, combate, de verdad que combate esos pensamientos negativos, esa incertidumbre, porque estás alineando tu corazón al corazón de Dios. Y Dios honra eso. Pero también es importante reconocer que Él está en control. Y esa palabra de Romanos 8:28 que nos dice que todas las cosas, buenas, malas, negativas, positivas, que pasan en nuestra vida, Dios lo usa todo para nuestro bien. Todo para nuestro bien. Yo no sé por qué situación ustedes estén pasando, pero yo sé que el Señor puede usar esa situación, buena o mala, para tu bienestar. Entonces recuerda que Dios está en control y recuerda declarar sus promesas. Amén. Y el último punto, es paso número 4, es que fijes tu mirada en Cristo y no en las olas. No te fijes en qué tan difícil es la situación o qué tanta incertidumbre hay en tu vida.
Fíjate en Cristo, fíjate en sus promesas, en lo que Él dice sobre tu vida, en esos planes maravillosos que Él tiene para ti. Conoce esos planes, búscalos intencionalmente en la palabra. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo sobre ti, sobre esa situación por la cual tú estás pasando? Y pon tu mirada en ese tipo de cosas. Recuerda que una de las cosas que el Señor decía al principio en la primera escritura que compartimos es que no nos valgamos de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios planes, sino en sus planes que son perfectos, son maravillosos para nuestras vidas. Así es que si tú pones tu mirada en esos planes, si pones tu mirada en Cristo, vas a poder caminar sobre las aguas en medio de la tormenta. Fue un placer haber estado con ustedes hoy, mis amores. Es nuestra oración que este devocional haya ministrado a sus vidas y les haya dado luz en medio de la oscuridad. Y comparte este devocional con otras personas, con personas que tú sepas que estén pasando por incertidumbre, que necesiten una voz que viene directamente del Señor para darles aliento a sus vidas. Comparte y suscríbete al canal para que recibas los devocionales semanalmente. Una vez más, es un privilegio estar aquí con mi hermana y con ustedes, mis hermanas. Que Dios las bendiga y nos vemos el próximo sábado.